Son las 12 del día, 47 minutos. El éxodo de venezolanos a nuestro país continúa. La situación ya en algunas ciudades es insostenible. Nosotros tenemos reportes desde diferentes ciudades para contarles lo que está pasando con este panorama. Ahí estamos en Santa Marta, Medellín, Bucaramanga y por supuesto desde otro punto de Bogotá para llevarles los detalles. Las autoridades de Policía e Inmigración en Santa Marta instalaron ya filtros para negar la entrada a la ciudad a estos ciudadanos. Winton de Farías, ¿cuántos migrantes han regresado al país y qué sigue para ellos? Hola, buenas tardes. Mire, son cerca de 200 los ciudadanos venezolanos que han sido devueltos a su país y que se les negó la entrada a la ciudad de Santa Marta. Este puesto migratorio, encabezado por la Alcaldía de Santa Marta, la Policía Metropolitana y por supuesto Migración Colombia, está ubicado en el sector conocido como Las Tinajas. Esto queda en la vía que comunica a Santa Marta con La Guajira. Ayer fueron 167 venezolanos devueltos. Hoy ya iban 35 durante el transcurso de la mañana. ¿Qué sigue para estos migrantes venezolanos? Pues posiblemente una sanción por parte de Migración Colombia, y es que la situación ya es insostenible en la capital del Magdalena. El filtro migratorio comienza bien temprano en la vía que comunica Santa Marta con La Guajira. Todos los buses son registrados en busca de venezolanos que entran de manera ilegal a Colombia. 167 ciudadanos extranjeros se encontraron transportándose en vehículos de servicio público de manera informal, los cuales retornaron de manera voluntaria y hay otros ciudadanos que se les iniciaron unos procesos administrativos para también dar la figura de expulsión de nuestro país. La mayoría de estos migrantes deciden aventurarse antes de seguir pasando hambre en su país. Entramos ilegal, teniendo un pasaporte. ¿Hay mucha gente que prefiere hacer eso antes de estar pasando necesidades allá? Sí, la verdad que sí, con la situación. Mientras tanto, la cifra de venezolanos en Santa Marta aumenta. Son cerca de 33.000 venezolanos que tenemos en la ciudad, que fueron registrados en el registro que se hizo durante los meses anteriores. Las autoridades también abrieron procesos de investigación a las empresas de buses que transportan venezolanos sin pasaporte. Aquí se ha hecho una responsabilidad frente a las empresas que están transportando a estas personas que no tienen su documentación. Precisamente cuando a ti te venden un pasaje, tú inmediatamente tienes que mostrar tu documentación para poder acceder a él. En 2 días de operativos ya son casi 200 los venezolanos a quienes se les ha negado la entrada a la capital del Magdalena al no tener la documentación migratoria al día. Hay que tener en cuenta que Santa Marta es la segunda ciudad capital después de Riohacha que recibe esta gran cantidad de migrantes venezolanos y que esto se ha intensificado en los últimos días con las medidas impopulares que ha constituido el presidente Nicolás Maduro en el vecino país de Venezuela. O sea que se esperan que sigan llegando venezolanos y el puesto migratorio continuará durante los próximos días, según lo descrito por la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del Magdalena. Información desde Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol. Winton, gracias. Eso es lo que pasa en la región Caribe. Miremos lo que pasa en la región andina, en la capital antioqueña. Los semáforos y esquinas de Medellín reflejan la cara de la necesidad de muchos venezolanos que siguen llegando a Colombia. La mayoría de ellos hoy viven de la informalidad. De lo poco que ganan, pues lo están enviando en remesas para sus familiares del vecino país. Andrés Noreña, ¿qué registro de venezolanos hay hoy en Medellín? Mónica, televidentes, pues según Migración Colombia son 70.000 los venezolanos que están en el departamento de Antioquia. De esa cifra, más de 50.000 estarían aquí en la capital del departamento, en Medellín. También en otros municipios como Itagüí, Sabaneta, Caldas y también en el oriente de Antioquia hay una gran porción de venezolanos. Muchos de ellos viviendo, como usted bien lo dijo, de la informalidad, otros de la formalidad y también algunos pues que se han atrevido a emprender camino y a tener sus propias empresas. Génesis y Edwin eran empleados de una microempresa en Valencia, capital del estado Carabobo, en Venezuela. Hace 2 semanas llegaron a Medellín llenos de dificultades. Hoy su realidad y su trabajo están en uno de los semáforos de la ciudad vendiendo dulces. Yo tengo 5 niños en Venezuela y estando en Venezuela no los voy a alimentar. Estando aquí en Colombia yo les mando y por lo menos ellos tienen una buena alimentación.
que no me importa por lo menos si no tienen un par de zapatos, por lo menos allá, a mí me importa es que coman bien. Desiree es otra de las caras de la necesidad venezolana. Era periodista en su país, huyó de la inseguridad y de la censura a su trabajo. Actualmente vive junto a otros 4 compatriotas. Tiene una empresa de marketing digital. Me sentí frustrada porque no podía mostrar realmente la realidad de lo que estaban viviendo mis coterráneos en ese momento, de lo que estábamos viviendo todos. Largas colas, desabastecimiento, falta de insumos en el sector médico, en el sector educativo. Para otros que apenas llegan a la ciudad, la situación es aún más precaria. Están llegando caminando, lamentablemente, porque bueno, no tienen el capital económico como para pagarse un pasaje desde Cúcuta hasta Medellín. Se tardan 4 o 5 días. Según Migración Colombia, en Antioquia actualmente hay 70.000 venezolanos. Hasta hace un tiempo 22.000 estaban de manera irregular. Estas personas se están registrando para obtener el permiso especial de permanencia. La mayoría de los venezolanos en Medellín hoy viven del rebusque. Un bus, una esquina o un semáforo son los escenarios informales en los que se ganan la vida. En las afueras de las estaciones del metro también es muy común encontrarse con venezolanos vendiendo dulces, lapiceros o cualquier cantidad de elementos para rebuscarse la vida. Tanto la Personería como la Alcaldía de Medellín han hecho también un censo, en este caso para generar una política integral de atención a los venezolanos. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Andrés, gracias. Ante la incontenible realidad, la llegada de venezolanos, pues las autoridades toman decisiones. En Santander anunciaron la instalación de puestos móviles de control para impedir el ingreso de migrantes venezolanos indocumentados a Bucaramanga. Nixon Uribe, ¿dónde serán instalados esos puestos? Mónica, muy buenas tardes. Estos puntos de control serán instalados en el municipio de Berlín, en el sector Alto de los Padres, en la entrada de Bucaramanga y asimismo en la salida hacia el municipio de Piedecuesta. Allí serán requeridos los ciudadanos venezolanos. Los que tengan la documentación al día podrán continuar con su tránsito. Los que no deberán ser devueltos hacia la frontera. Estas medidas se toman porque ya se ha vuelto ha crecido el flujo de venezolanos hacia este sector. Solamente a esta hora del mediodía ya han ingresado unas 300 personas a Bucaramanga. Para frenar el alto flujo de migrantes venezolanos que diariamente llegan a Bucaramanga, las autoridades locales instalarán 4 puntos de control para verificar que los extranjeros cuenten con la documentación necesaria. Controles que depuren ese flujo que está llegando a nuestra capital y de esa forma tener un mayor nivel de control y de organización sobre ese fenómeno que ya está totalmente desbordado en nuestra ciudad. La medida obedece a que en los últimos días creció el número de venezolanos que llegan a pie hasta Santander. La semana anterior dábamos cuenta de 200, 300 que ingresaban. Esta semana podemos estar haciendo referencia a que la cifra está sobre 400, 500 o incluso, como en el día de hoy, un número muy superior. Ya están próximos a llegar a Bucaramanga. ¿Qué piensan hacer? Bueno, a ver en qué se hace allá, lo que sea, pues buscar los pasajes para ir a llegar hasta donde Dios quiera, pues, porque ya se sabe que Bucaramanga está colapsado. El Parque del Agua de Bucaramanga se convirtió en el albergue improvisado para los venezolanos. Allí pasan la noche sobre cartones, cobijas o sus propias maletas. Es fuerte ver cómo en realidad nuestra Venezuela se ha acabado tanto y en realidad tenemos que andar en otro país buscando manera de, no digamos de surgir, pero sí de salir adelante. Colombianos como Miriam Plata les suministran alimentos y algo de ropa. Una labor de humanidad es lo menos que podemos hacer los colombianos. O sea, son seres humanos. Se espera que el lunes llegue al departamento de Santander una comisión de las Naciones Unidas para evaluar las medidas de atención a la población migrante. Y es que esta es la escena a esta hora en el Parque del Agua de Bucaramanga. Cientos de venezolanos están haciendo fila para recibir alimentos por parte de colombianos que las racionan y se las entregan. Esta misma escena se repite todas las noches aquí en este punto. Información desde la capital santanderiana, Nixon Uribe, Noticias Caracol. Nixon, eso es lo que pasa allá en Bucaramanga, pero miren ustedes la cifra de la capital del país. Entre 300 y 500 ciudadanos venezolanos hacen tránsito o llegan diariamente a la terminal de transporte del Salitre en Bogotá. Algunos se encuentran en este sitio un refugio temporal, otros solo lo toman como una escala para llegar a Ecuador o para llegar hasta Perú. Juan Carlos Pardo, la situación hoy de los migrantes venezolanos en la terminal de transporte.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues la situación de los migrantes hoy es de dificultades, en muchos casos de desasosiego, porque no encuentran el respaldo que necesitan para continuar su camino. Muchos de ellos vienen caminando, vienen con la ayuda de algunas personas, especialmente de camioneros que los traen hacia la capital del país. Pero acá ya no tienen más fuerzas ni dinero para continuar su viaje, por eso piden la ayuda de aquellas personas que se las puedan brindar. Cansancio, hambre y hasta desesperanza es el común denominador de la situación de miles de ciudadanos venezolanos que llegan al país. A la terminal de transporte llegan muchos para descansar y en ese momento son víctimas de robo. En medio de ese drama, Kelly Vélez recuerda a la familia que dejó al otro lado de la frontera. Buscar una mejor solución allá, estabilizarse y luego venir a buscarlo. En las bancas de la terminal se ven familias enteras que buscan un mejor futuro. Bueno, no sé, todo lo que quiero es para allá todo, porque allá yo quedé sin trabajo, ¿entiendes? Alex Mari sabe que todo cuesta y quizá lo que más le duele es no tener cómo comprar un plato de comida. Llegamos anoche acá y tuvimos que dormir aquí en la calle. Ahorita estamos pidiéndole el favor a la gente para que nos colabore para comprarle algo de comida. Hay otros que llegan buscando refugio lejos del lugar donde el infortunio de la muerte tocó sus puertas. Por no haber nada en Venezuela, mi hijo murió por falta de medicina. Pero además del drama que viven, al llegar a Colombia son víctimas de inescrupulosos. Les venden pasajes en bus hasta Ecuador, pero al llegar a Bogotá los hacen bajar del vehículo y desaparecen. Ellos se comprometieron ¿con qué? Con traernos hasta aquí, de aquí agarrarnos para Ecuador. Y nos dejaron aquí botados. ¿Y ahora? Vamos a ver qué hacemos. Hablamos con la Secretaría de Gobierno responsable de la población migrante en Bogotá. Las personas que lo tienen en este momento y en las que tenemos competencia y capacidad para hacerlo son quienes tienen el permiso especial de permanencia. Para los demás se está haciendo una oferta social, por ejemplo, en materia de salud para garantizar la atención de urgencia, la atención a madres gestantes y la atención a niños. Las cifras no son menos dramáticas que esta realidad. Según Migración Colombia, hasta el 30 de junio pasado habían ingresado al país 870.000 personas de nacionalidad venezolana. Muchos migrantes de nacionalidad venezolana que se encuentran acá en la terminal del Salitre en Bogotá no tienen claro todavía qué va a ser de ellos, cómo van a llegar finalmente a sus destinos. Por eso solicitan ayuda de quienes se la puedan brindar. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, pues la masiva migración de venezolanos que escapan de la crisis política y económica de su país no solo golpea a Colombia, a toda la región en general. Este sábado, Perú y Ecuador empezarán a exigirle a los venezolanos el pasaporte para ingresar a sus territorios. El esposo de Yance llegó hace un año a Lima a trabajar en construcción. La situación del país lo obligó a separarse de su esposa y sus 3 hijos con el sueño de conseguir mejores oportunidades para ellos. Un anuncio del gobierno peruano que comenzará a exigir pasaporte a los venezolanos este 25 de agosto la obligó a viajar con sus hijos a Lima. Pues en esta situación, lejos, la familia, ¿sí? Así que decidimos, como él no podía regresar, decidimos que nosotros nos veníamos a estar con él. Su hijo Joandro, de 9 años, tuvo sentimientos encontrados por dejar su país natal. Estoy feliz porque al fin veré a mi papá, pero estoy triste de que dejé a muchas personas atrás. Pero este abrazo al reencontrarse con su padre valió la pena. Casualmente, ayer cumplí un año de estar acá, de haberlo dejado en Venezuela a mis niños. Una semana le tomó a los Pernía para llegar hasta Perú en una carrera contrarreloj para lograrlo antes del sábado, pues no tienen pasaporte, un documento que en Venezuela es una misión casi imposible sacarlo. En Ecuador la situación no es muy distinta. Esta semana han recibido cientos de migrantes que se aferran a la esperanza de instalarse allí. Mi destino es primeramente donde Dios le ponga un trabajo, donde Dios me ponga un trabajo y nos ayude, así sea aquí en Ecuador, en Perú. Entre tanto, el gobierno ecuatoriano intenta lidiar con el enorme impacto de la llegada de los venezolanos. Estamos ante un hecho absolutamente inédito, algo impensado. El incremento de la migración de venezolanos ha sido casi exponencial. Mientras tanto, en Brasil, venezolanos desesperados siguen llegando a pesar del temor a la violencia antimigrante en la tensa ciudad fronteriza de Pacaraima, donde este sábado se vivió un motín contra los campamentos de los venezolanos.
En Perú ya están listos los mecanismos de identificación y de registro con los que las autoridades esperan controlar la entrada de migrantes venezolanos que planean quedarse en ese país o hacer tránsito hacia otras naciones. Desde la frontera norte nos reporta Jorge Mambor de nuestro canal aliado Latina. Desde la ciudad de Tumbes, frontera de Perú y Ecuador, continúa el éxodo de venezolanos que huyen de su país en crisis hacia los países vecinos del sur de la región. Aquí en Perú, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio del Interior y de Migraciones, ya han ingresado un total de 400.200 venezolanos. Un 80% de ellos lo han hecho con pasaportes y solamente un 20% lo ha hecho únicamente con sus cédulas de identificación, sus documentos de identidad. Esto como marco al inicio del requisito de ingreso con pasaporte de estos ciudadanos a partir de este sábado 25 de agosto, una medida que se suma a la del gobierno ecuatoriano, la del pasado sábado 18 de agosto. Hemos venido a la frontera de Tumbes con Ecuador con la finalidad de activar el sistema decadactilar y de registro de fotografía de los hermanos venezolanos que ingresan al país. Esto nos va a ayudar a tenerlos plenamente identificados para beneficio de ellos mismos y también de toda la población. Muchos de los venezolanos llegan en situaciones dramáticas, pasando hambre y buscando trabajo, porque del total, al menos unos 34.000 menores venezolanos ya están en nuestro país justamente pasando por esta situación. Con las imágenes de Carlos Huerta, Jorge Malbor de Latina Televisión, desde Lima, Perú, para Noticias Caracol. Pues ante la gravedad de esta situación, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo viajó a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad. Pidió un enviado especial y pidió atención directa de ese organismo a esta crisis que afecta a la región. Ángela González nos cuenta cómo le fue. Ángela. Hola, muy buenas tardes desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde tuvo lugar una reunión del canciller Carlos Holmes Trujillo con el secretario general Antonio Guterres sobre la designación de un enviado especial para la coordinación multilateral frente a la migración venezolana que afecta a varios países de la región. Estas fueron las palabras del canciller. Encontramos una gran receptividad de parte del señor secretario general, quien anunció que prepararía el mecanismo de coordinación necesario con OIM y ACNUR para efecto de contribuir a que se atienda de mejor manera esta crisis que tiene esa característica. Es una verdadera crisis humanitaria. El canciller también confirmó la violación del espacio aéreo colombiano por parte de helicópteros venezolanos en la frontera. Este también fue el primer encuentro de un miembro del gabinete del presidente Duque con el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema del proceso de paz. Desde las Naciones Unidas, yo soy Ángela González. Regreso contigo al estudio.